Buenas tardes a todos. Damos comienzo al segundo foro internacional Derecho a la Familia y Sucesiones. Hoy los coloquios preparatorios para el mismo. Le paso la palabra al doctor Néstor Solari. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Agradeciendo al Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez, que como decía recién Marta, la idea de estos coloquios preparatorios es tratar de abordar algunas temáticas desde el punto de vista del derecho de la familia, en lo que hace a las cuestiones o a las dinámicas de cambio, en razón de que la semana que viene, el martes que viene precisamente, será este segundo foro internacional de familias y sucesiones que se hace anualmente en la UBA y que este año, dadas las particularidades del caso, se hará en forma obviamente virtual, por Zoom. Así que todos están invitados a participar de esta forma, que es quizás más accesible aunque la forma presencial, que es la que como normalmente se hace todos los años, ¿no? Y la idea es analizar distintas temáticas o cuestiones, porque en familia, a diferencia quizás de otras materias, y más allá de las reformas, digo más allá de las reformas porque justamente en familia y sucesiones tenemos en la Argentina una reforma sustancial que se ha dado con el Código Civil y Comercial, o el nuevo Código Civil y Comercial, que tiene apenas una vigencia de 5 años. Para un código obviamente es nuevo. Y entonces digo, pero más allá de que ha sido reformado integralmente el derecho de fondo en lo que tiene que ver a esta área del derecho, en este caso el derecho civil y comercial, tiene también la particularidad familia de que, a diferencia de otras materias o de otras áreas, tiene una dinámica que supera la norma. Es decir, hay muchas áreas como derechos reales, por ejemplo, obligaciones mismo, o Civil 1, digamos, tiene instituciones más bien estáticas, o que los cambios son secuencialmente distanciados en el tiempo. En familia, en cambio, se presenta toda una serie de reformas que va más allá de lo legislativo, y que muchas veces aún lo legislativo, digo aún lo legislativo porque esto que decía recién, a pesar de que hace 5 años que se reformó un código civil y comercial, que obviamente es todo familia, en este caso, ya nosotros lo que podemos ver es que en 5 años la jurisprudencia ha introducido muchos aspectos post-código. Es decir, todo lo que tiene que ver con la multiparentalidad, por ejemplo, la triple filiación o la multiparentalidad, ya hay muchos fallos, estamos hablando post-código, que se han dictado en razón de estas circunstancias. Todo lo que tiene que ver con la filiación post-mortem en materia de derecho sucesorio. Aspectos como la socioafectividad, fallos que han tenido aplicación en relación a lo que se denomina la socioafectividad, que no están incorporada explícita o integralmente en el nuevo código, por eso decía una legislación nueva, ni hablar, por ejemplo, de la gestación por sustitución, de fallos mucho más cuantitativamente que aparecen incluso después del código, y ya que existían con anterioridad. Pero digo, en familia, en las distintas instituciones, filiación, adopción, responsabilidad parental, alimentos, etc., hay una dinámica que, si uno ve la jurisprudencia, digamos, supera ampliamente todo lo que puede ser una reforma, o más allá de una reforma legislativa integral, como lo ha sido incluso el nuevo Código Civil y Comercial. Y en ese contexto, la idea del foro es tratar de abordar los distintos temas que en el año, digamos, se van dando, ya sea a veces legislativo, digo a veces legislativo porque el mismo código, incluso allá por el 2017, lo que fue la primera reforma del Código Civil y Comercial, ha sido justamente en la parte de familia, específicamente en responsabilidad parental, en lo que hace a la suspensión y privación de la responsabilidad parental, incorporando todo lo que tiene que ver con una perspectiva, lo que sería hoy una perspectiva de género en cuanto a la violencia, como causal de suspensión y privación de la responsabilidad parental.
y que ha sido incorporado incluso el 702 bis y modificado el artículo 700, apenas 2 años después de la vigencia del código, legislativamente hablando. Y más allá de eso, fallos que diariamente se van dando en relación a distintos aspectos o temas en esta cuestión. Fíjense, por ejemplo, que en alimentos, una nueva institución como es el progenitor afín, que trae en el último artículo del título de progenitor afín alimentos para el hijo afín, como cuestión novedosa, digamos, legislativamente, el 676, ya la jurisprudencia ha aplicado ese artículo, que además es novedoso, digo, alimentos del progenitor afín posese de la convivencia con su pareja o su cónyuge respecto del hijo afín, ha aplicado analógicamente respecto de otras situaciones fácticas que no están en la ley, como por ejemplo en la guarda preadoptiva, en situaciones donde los guardadores con fines de adopción han desistido de la adopción y en este caso la jurisprudencia le ha aplicado alimentos en razón de esta circunstancia a los guardadores, aplicando por analogía al 676. Es decir, que se va abriendo todo un abanico de situaciones que obviamente hace o resulta interesante en este sentido analizar los distintos aspectos, las distintas cuestiones que se van dando en la materia. En este caso, con la particularidad en este coloquio preparatorio de la intervención de personas que están en la justicia y que nos darán seguramente una visión respecto de las problemáticas que resultan más relevantes o importantes en esta materia. Así que agradeciendo entonces a todos los participantes, si les parece, podemos dar inicio a las correspondientes disertaciones. Y le vamos a dar la palabra a la doctora Santinelli, que por un problema de conexión no pudo recibirlo como usted se merece, así que adelante, Cristina, por favor. Bueno, buenas tardes primero a todos los colegas, gracias por participar. Bueno, nosotros en este colegio ya con el doctor Solari, además de tenerle respeto como profesor maestro, también es un amigo porque nos acompaña como abogado del niño desde hace muchos años. Él nos sigue todos los años reafirmando sus conocimientos. Es más, él creó la figura. Por consiguiente, doctor, para nosotros es un orgullo terrible de que usted venga y que su cátedra se represente en nuestro colegio. Así que muchas gracias por elegirnos también. Nos eligió en abogado del niño y ahora nos elige en el foro de familia. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes. Para nosotros es una alegría. Bueno, igualmente. Ahora yo lo que les quiero llegar a decir a ustedes, lo que me parece que el doctor ya se adelantó, es para avisarle que el foro internacional, este es el preforo que lo hacemos en el distrito de Moreno, pero el foro se va a hacer el día 17 de 14 a 21 y después vamos a pasar los ID para que ustedes se puedan conectar. Pero ahora nosotros estamos haciendo el preforo para llegar a dar sustento a ese foro. Y bueno, les voy a decir quiénes van a ser las disertantes y cómo vamos a manejarnos esta tarde. Primero, quien va a hablar es Micaela Elisa Lombardi, que va a tratar abordajes e implicancias en la asistencia jurídica especializada para mujeres víctimas de violencia de género, y su cargo es de auxiliar letrada de la Unidad Funcional de Defensa Civil Especializada en Género del Distrito de Moreno. Además es docente en la Universidad de Moreno. Pero dejando esta parte formal, yo que soy informal, a mí me gusta presentarla como nuestra colega amiga que nos ayudó a la creación de nuestro colegio departamental. Por eso yo se lo agradezco profundamente el trabajo que ella realizó.
Bueno, cada vez que hablo del colegio me emociono. Así que gracias, Micaela, tu trabajo ha sido muy importante. Y bueno, pero como ella es profesora, la concertamos para esta reunión y nos va a hablar de un tema tan trascendental como el problema de la violencia de género, que creo realmente que debemos de llegar a tener y a poner las barbas en remojo, porque no es acá, sino es mundial. Esto es peor que la pandemia, incluida la pandemia, se multiplicó. Luego de lo cual va a disertar Patricia Alejandra Mónaco, consejera de familia, amiga también, nos ha acompañado también en el foro de familia, y además está participando del curso de posgrado que está dando el doctor Solari acá en el colegio. Por eso el doctor ya es amigo nuestro, en muchas actividades está el doctor. Así que gracias, Patricia, porque Patricia viene en representación de los juzgados de familia, porque iba a estar la doctora Galati, que por cuestiones familiares no ha podido concurrir, pero Patricia se puso al toro y salió a defender a los derechos de familia. Bueno, ella es auxiliar letrada del Juzgado de Familia 2, como todos deben de saber. Por último, va a disertar la doctora Dustevich, que es abogada del niño y abogada del consultorio jurídico en Pergamino, que la entiendo profundamente porque yo cumplo esas dos funciones dentro del colegio, así que sé perfectamente lo que significa trabajar en el consultorio. Pero la doctora es la última en disertar. Mientras cada integrante esté en el uso de la palabra, lo que pueden hacer todos los colegas es hacer distintas preguntas que nosotros las vamos a anotar para luego de las disertaciones, así no cortamos las disertaciones, luego de las disertaciones les vamos a preguntar a cada uno de ellos. Así que, bueno, comenzamos en este momento. Les pido a los organizadores que me han ayudado para que hoy podamos estar, la doctora Marité Subieta, que me acompaña siempre, que cada vez que tenemos una actividad, y hoy se acoplan el doctor Franzoya y la doctora Pera, porque ellos también son participantes del curso de posgrado que está haciendo el doctor Solari. Y en pos de eso vinieron a esta organización. Gracias, chicos. Acá en el colegio tenemos que empezar a variar las figuras y tienen que venir los más jóvenes a reemplazarnos a nosotros. Así que, bueno, los dejo con estas disertaciones. Les pido ahora a Micaela que por favor afecte el micrófono y está en el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, después de tan grata bienvenida, bueno, quiero agradecer al doctor Solari y a su cátedra por la convocatoria y por la organización del foro, y en particular, bueno, al Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, mi hogar, con el que me siento siempre tan bien representada, y en particular a Cristina por tus palabras. La verdad que yo también me emocioné, y es difícil arrancar después de esto, pero bueno, siempre es cierto que hablamos del colegio, nos pasa esto, y ahora con un poquito más de distancia, bueno, suelen venir estas cuestiones emotivas. Así que bueno, agradecida profundamente de esta oportunidad y de estar con todos ustedes. Buenas tardes a todas, todos y todes. Como adelantaron, el tema que yo voy a tratar es abordajes e implicancias en la asistencia jurídica especializada a las mujeres víctimas de violencia de género, desde la visión o desde la experiencia que me da el trabajo en la Defensoría Especializada en Género. En principio en la Defensoría oficial, en la Defensoría General, y ahora particularmente en la Defensoría Especializada en Género. Bueno, en principio me voy a referir al marco normativo que rige en la materia, tanto en lo convencional internacional como en lo legal nacional y provincial, donde nos encontramos con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la llamada CEDAW, aprobada en la Asamblea de la ONU en el año 1979,
luego ratificada en nuestro país, por nuestro país en el 85 e incorporada en el artículo 75, inciso 22, con jerarquía constitucional en el año 94 con la reforma constitucional. También en el plano regional contamos con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, del año 94, también ratificada por nuestro país. Otros instrumentos también internacionales o interamericanos, como ser las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia para personas en condiciones de vulnerabilidad. En el plano nacional nos encontramos con la Ley 26.485 de protección integral para las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. El Código Civil y Comercial, como bien mencionaba el doctor Solari, en su reforma, en su nueva sanción, con las normas con perspectiva de género y protectorias que son aplicables a las mujeres en contexto de violencia. La Ley Provincial 12.569 de Violencia Familiar y la modificatoria con las normas de género 14.509. Por otro lado, en lo que tiene que ver puntualmente con la situación de pandemia, también tenemos en el marco interamericano la Resolución 1 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde nos sugiere abordajes prioritarios a los grupos vulnerables, en particular, en este caso, a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Bueno, en virtud del amparo que estas normas que mencioné dan a las mujeres en contextos de violencia, en particular en el ámbito familiar doméstico en la provincia de Buenos Aires, son los juzgados de familia los encargados de ordenar la protección a las mujeres cuando solicitan esta protección a partir de una denuncia. La ruta crítica que transita la mujer comienza con una denuncia en la comisaría de la mujer, en general. Luego, esta inmediatamente la notifica a la Receptoría General de Expedientes, donde se hace un sorteo del juzgado de familia que va a conocer en el proceso de protección contra la violencia familiar. Cuando este proceso de protección contra la violencia familiar se radica en el juzgado de familia, previa intervención del equipo técnico del juzgado, el juez o jueza a cargo ordena las medidas de protección que considera adecuadas a partir de ese abordaje primigenio que se hizo en el equipo técnico del juzgado, las medidas que son inmediatas e impostergables. Luego comunica a las comisarías de la zona de residencia, tanto del agresor como de la mujer denunciante, para encontrarse notificados. De acuerdo a esto, podríamos considerar entonces que estos procesos son efectivos y eficaces, en tanto la mujer, en contexto de violencia, realiza una denuncia y, sin requerir un patrocinio letrado, obtiene una protección en el marco de un proceso judicial rápido. Este proceso entonces parece ideal, pero ¿cuál sería el lugar de la defensa oficial para insertarte en este procedimiento, ¿no? Bueno, quizá esto que parece ideal, que mencionamos así, es el punto inicial para esa protección, porque como digo, trabajan sobre la inmediatez de esa denuncia y con un abordaje primario quizá, ¿no? De ninguna manera esto abarca la problemática compleja y particular que cada una de estas mujeres en situaciones de violencia machistas y domésticas traen en este contexto, ¿no? Estas situaciones no finalizan con aquellas primeras medidas que se adoptan en general para alejar al varón violento de la mujer y su grupo familiar conviviente. En principio, porque justamente estas situaciones, como digo, son complejas y difícilmente una medida de protección o algunas medidas de protección inmediatas solucionen esta situación que la mujer está viviendo. Y luego porque además son particulares, cada mujer atraviesa situaciones particulares. No podemos generalizar o tomar medidas estandarizadas respecto
de estas situaciones. Entonces, estas complejidades y particularidades son las que nos han llevado a pensar cuál es el rol de la defensa oficial en estos procesos de protección contra la violencia familiar, y puntualmente en lo que refiere a la asistencia de las mujeres víctimas de esa violencia, quienes se acercan a la Defensoría en diferentes momentos de esa ruta crítica, es decir, vienen previo a la denuncia, a los fines de asesorarse, luego también vienen ya habiendo denunciado y a la espera de las medidas de protección, o también recurren a la Defensoría con la medida de protección ordenada. Allí entonces radica la importancia de esta asistencia jurídica, que debe ser gratuita y especializada, de acuerdo a lo que recomiendan estos instrumentos internacionales, interamericanos que mencioné, como ser, por ejemplo, las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Puntualmente, en nuestro departamento judicial, que relativamente es nuevo, Moreno General Rodríguez, nuevo aún, las defensorías civiles, comerciales y de familia se inauguraron en el año 2016, y el camino hacia la especialización comienza recién en el año 2018, con una decisión del Defensor General Departamental de crear una oficina de género en el ámbito de la Defensoría General. Esta oficina de género receptaba todas las consultas que referían a temas de violencia de género, además de articular a nivel departamental con otras instituciones u organizaciones que trabajaban esa misma temática. A poco de andar este camino hacia la especialización, identificamos como tareas, por ejemplo, el asesoramiento por un lado, pero también el patrocinio en los procesos de protección contra la violencia familiar, de los cuales ya se encargaban las 3 defensorías que habían sido creadas hasta ese momento, pero eran generales, no especializadas, tanto en lo que refería a solicitar ampliaciones como modificaciones y o renovaciones de medidas de protección. La propia vinculación con estas instituciones u organizaciones departamentales generó la necesidad de transformar esta oficina en una defensoría especializada. Esta defensoría especializada llegó en plena pandemia, recién en agosto de este año, con la jura de un defensor suplente a cargo de esta defensoría, que es el doctor Eduardo Martín González, que creo que está en la sala, con quien comparto esta tarea que estamos apenas comenzando, bueno, venimos ya desarrollando en lo que es la especialización. Ahora bien, ya conformados como esta defensoría especializada, tenemos como principios fundamentales la asistencia a las mujeres en contextos de violencia, y estos principios son la gratuidad y la especialidad, ¿sí? La gratuidad porque, bueno, ya lo dije, los estándares internacionales, los propios instrumentos internacionales e interamericanos, pero además la propia ley 26485 lo establece. Y su fundamento radica en el contexto de violencia en que la mujer se encuentra inmersa, el que le impide gestionarse recursos necesarios para solicitar una protección respecto de su agresor, quien además en la mayoría de los casos ejerce violencia económica y patrimonial. Además, en función de estos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, hemos asumido la responsabilidad de garantizar a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia, reconocido en el artículo 3 de la Convención de Belém do Pará. Y para conseguir ese objetivo, resulta imperioso romper con la violencia estructural, asumiendo desde el propio Estado esas obligaciones. El principio de especialidad, porque también reconocido en la Ley 26485, que sugiere una asistencia preferentemente especializada, debido a las particularidades de la temática, las que requieren capacitación no solo jurídica, sino también y principalmente en perspectiva de género. Bueno, ¿cuáles son los abordajes que desde la Defensoría Especializada hacemos?
Primeramente, y como más importante, la escucha. Porque ¿cómo saber qué tipo de protección la mujer víctima o en contexto de violencias necesita si no la escuchamos? Tal vez la mujer tiene en claro cuál es la medida de protección que quiere solicitar, e incluso a veces puntualmente lo refiere, pero en general lo que las mujeres en estas situaciones nos refieren es que quieren vivir tranquilas, que su agresor las deje en paz. Esto no es ni más ni menos que aquel derecho de vivir una vida libre de violencia. Ahora bien, ¿cómo hacemos que esta petición, que este derecho que tenemos las mujeres, se traduzca en una protección que sea eficaz y eficiente? Es allí entonces donde esta escucha nos sirve para interiorizarnos sobre la situación particular que cada una de las mujeres está viviendo. Por ejemplo, tenemos que ver si convive con su agresor, si tienen hijos con él, si, qué tipo de violencia ejerce o qué tipos de violencia ejerce sobre esta mujer y si también lo hace sobre sus hijos o si sus hijos son presencian esas situaciones en donde también repercute como violencia en ellos. Y además debemos preguntar, por ejemplo, otras circunstancias relacionadas, como por ejemplo si tienen una red de protección o de contención, o si están dispuestas a integrarse en algún tipo de red o de dispositivo para superar estas situaciones, si tienen medios económicos para subsistir si trabajan, o bien, por ejemplo, muchos de los casos se da si su agresor es el sostén económico de ese hogar. Desde este primer momento tenemos que trabajar con perspectiva de género. Esto es muy importante a la hora de esa escucha y el asesoramiento que luego brindamos, despojándonos de todo tipo de estereotipos de género que nos permitan ver, visualizar, detectar la relación de la mujer con su agresor sin prejuicio, sin tener ningún prejuicio nosotros hacia ello. Porque al contrario, contrariamente, si tenemos una visión estereotipada de la mujer como víctima de violencias, o si nos proyectamos en ella o en su relación en forma personal, no vamos a poder estimar cuál o cuáles son las medidas que debemos solicitar para que esa mujer se sienta protegida y que además esa protección cumpla el objetivo, ¿no? Que sea real y que sea posible. Posterior o simultáneamente a esa escucha, lo que tenemos que hacer es investigar sobre los antecedentes de las denuncias que la mujer nos refiera, ¿no? Muchas veces refiere haber realizado denuncias previas, pero desconoce su trámite, desconoce cuál ha sido, en definitiva, el fin de esa medida, si te ha otorgado una medida o no. Entonces, para esto necesitamos conocer cuáles son las herramientas que existen, verificar la existencia de expedientes o causas en los juzgados de familia y también en las fiscalías, conocer los distintos mecanismos para denunciar, ya sea a través de la Comisaría de la Mujer, de las comisarías en general, de la propia fiscalía o incluso de aplicativos web, aplicaciones vía web. Otra función también fundamental es la articulación con instituciones y organizaciones o áreas de género y de violencia, en donde allí podemos averiguar si la mujer se encuentra participando de algún dispositivo de protección o ayuda, o si puede ser incorporada a aquellos dispositivos, o también incluso el varón, el agresor, si está participando de algún dispositivo, o si hay posibilidad de incorporarlo a ellos. Una vez que tenemos clara esta situación que estamos abordando, podemos asesorar a la mujer respecto de los derechos que ella tiene y de los mecanismos de protección que puede solicitar. No siempre lo que nosotros creemos adecuado es lo que la mujer que asistimos quiere o pretende. No debemos olvidar que ella es quien debe decidir, que tiene plena capacidad para hacerlo,
y que el hecho de que se vea inmersa en este contexto de violencia no la inhabilita para ello. A veces consideramos nosotros, de la propia entrevista, de la propia escucha, notamos que el grado de angustia que esto genera es muy grande, o por ejemplo que no ha problematizado aún esa situación. Entonces allí es donde debemos articular con estas áreas de género o de violencia para que hagan un acompañamiento, para que transiten estos procesos de denuncia junto con ellas, en lo que refiere al aspecto emocional y a trabajar sobre su fortalecimiento para una posterior toma de decisiones, pero no debemos suponer en ningún caso que esa situación que están transitando podemos asumir nosotros, ¿no?, la decisión. O sea, siempre tenemos que acompañar ese proceso. Bueno, ¿cuáles son algunas de las situaciones recurrentes que se dan, o cómo esas consultas, cómo nos llegan, ¿no? A partir de estos abordajes nos encontramos con mujeres que han sufrido una situación de violencia y solicitan nuestro asesoramiento, sin haber transitado ningún canal de denuncia previamente. Es decir, que vienen directamente al asesoramiento, y es allí donde, bueno, a través de esta escucha, que referimos como muy importante, debemos asesorarla respecto de los derechos que tiene y cuáles son los mecanismos de protección a los que puede acceder, además de los dispositivos, por ejemplo, de las distintas políticas públicas con las que podemos vincularlas. Asesoramos respecto de dónde y cómo denunciar, y con posterioridad asumir un patrocinio en los procesos de protección contra la violencia que esas denuncias generen. Otra situación se da cuando la mujer viene a buscar asesoramiento, pero con posterioridad a la denuncia. Situación que además muchas veces se da por sugerencia de la propia comisaría de la mujer a donde la mujer denunció. ¿Por qué? Porque esta vinculación, estas articulaciones que desde la Defensoría hacemos, generan que estas redes en donde, bueno, sabemos quiénes pueden asesorar, quienes están quizá capacitados para hacerlo. Entonces la propia comisaría la que les dice que luego de eso vengan a asesorarse. Allí lo que puede pasar es que, sin perjuicio de que la denuncia se haya realizado y que esté a la espera de medidas de protección, podemos evaluar si esa denuncia refleja claramente lo que en el caso concreto esta mujer está necesitando, ¿no? Y si las medidas de protección que solicitó en la propia denuncia van a ser adecuadas a su situación particular. Entonces, bueno, allí también con posterioridad nos presentaremos como patrocinio gratuito de esta mujer a los efectos de solicitar ampliaciones o no en la medida. Y otra situación es cuando ya la mujer se acerca teniendo una medida de protección ordenada por un juzgado, también por recomendación del propio juzgado, o bien por su iniciativa o alguna de las redes de contención en las que esta mujer está, se acerca a los efectos de, por ejemplo, buscar una explicación respecto del alcance de la medida. Muchas veces no, por la inmediatez que genera esta denuncia, luego la medida, y encontrarse con ese oficio, no se comprende bien el alcance de esta medida. Entonces nosotros hacemos ese asesoramiento, y además detectar si hay otras situaciones a partir de la conversación, la entrevista con ella, si hay otras situaciones que merecen protección. Respecto de las medidas entonces de protección, se puede dar que el juez o jueza de familia haya ordenado, a partir de esa denuncia, medidas que resulten tal vez insuficientes, o que son más que nada estandarizadas por la propia inmediatez que genera, o la rapidez que debe ser ordenada. Entonces, ¿cuál es el abordaje, ¿no?, que nosotros le damos a eso, a esa situación, a partir de la consulta de la mujer?
en distintas situaciones, como por ejemplo haberse tomado una medida de cese de hostigamiento cuando en realidad se merecía haberse ordenado una exclusión del hogar, tal vez si hay una convivencia. El hecho a veces de que no exista una violencia física sugiere que quizá no es importante o no es para el caso concreto, no debe tomarse una exclusión, un alejamiento del agresor de esta mujer, cuando en realidad tanto la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia económica patrimonial también son tan importantes como la propia violencia física. Entonces allí es donde debemos quizás solicitar una ampliación de esta medida para que se lleve a cabo esa exclusión. Otra de las situaciones es cuando hay que el agresor se tomó una exclusión quizá del hogar, pero no se tuvo en cuenta o no se conversó, la mujer no lo expresó, que esta persona, el agresor que se aleja, es el proveedor de ese hogar, ¿no? Es quien, el único sostén económico de ese hogar, donde además también puede ser que haya niños, haya hijos que quedaron. Entonces, allí es donde se debe solicitar alimentos provisorios, por ejemplo, ¿no? Son situaciones en donde en un primer momento no se han tenido en cuenta y la Defensoría lo detecta con posterioridad. Otras situaciones se dan cuando la mujer ha tenido que salir de ese hogar y resguardarse por una cuestión de resguardar su integridad física y tal vez también la de sus hijos, resguardarse en la casa de un familiar, en la casa de una amiga, de un conocido, y ha quedado sus pertenencias en su hogar, las pertenencias suyas, las de su grupo familiar conviviente. Entonces solicita un retiro de pertenencias. Quizá en esas situaciones uno primeramente cree que el pedir una exclusión del hogar sería lo adecuado y un reingreso de esta mujer a ese hogar, pero muchas veces no es lo que la mujer nos pide o lo que la mujer siente como que la va a proteger. ¿Por qué? Porque está alejada de sus familiares, o bien porque ese propio hogar está vinculado o rodeado con familiares del propio agresor, entonces no se siente cómoda con esa situación. Entonces lo que sí va a pedir es un retiro de pertenencias. Respecto al retiro de pertenencias del hogar, también hay una cuestión muy puntual que hay que evaluar con perspectiva de género y que hay que tener en cuenta un prisma de derechos humanos, de derechos humanos de las mujeres, en lo que tiene que ver con cuáles son esos efectos personales que son esenciales. El juzgado quizá ordena el retiro de esos efectos personales como documentación identificatoria, elementos de aseo y ropa, tanto de la mujer como de sus hijos. Ahora bien, la mujer muchas veces nos dice, no, no solo esto es lo esencial, tal vez hay otras situaciones que tienen que ser esenciales y que tienen que ser tomadas en cuenta, como por ejemplo una garrafa para cocinar, camas y colchones para poder dormir dignamente en el lugar donde se encuentra resguardada. Entonces hay que tener esa visión, ese prisma que refiero a los efectos de, en cada uno de los casos particulares, evaluar cuál es la medida adecuada, ¿no? Cuáles son estas situaciones que hay que solicitar. En particular, en lo que, bueno, otra de las situaciones, por ejemplo, también que me estaba olvidando, es lo que tiene que ver con la atribución del hogar. También echamos mano de estas nuevas normas con perspectiva de género del Código Civil y Comercial y las traemos a lo que es el proceso de protección contra la violencia familiar, solicitándolo y con una posterior
manifestación de que se va a iniciar en definitiva la acción de fondo para solicitarlo luego como corresponde, ¿no? Como manifesté, las situaciones estas abordadas son tan complejas y particulares en cada caso que cada una de ellas va a tener una realidad distinta, una necesidad diferente, por lo que las medidas de protección solicitadas deben ser adecuadas siempre, tendientes a procurar que la violencia sufrida primeramente por parte de su agresor no se vea incrementada como consecuencia del sistema de justicia, lo que podría llevar posteriormente a una victimización secundaria, ¿no? Ahora quiero hacer un punto aparte en lo que es la situación de la pandemia, ¿no? Hablar puntualmente respecto de qué nos pasó a partir de esta nueva situación para todos, ¿no? Tanto la pandemia como el aislamiento social preventivo y obligatorio nos limitaron la presencialidad, ¿sí? Pero esta situación nos afectó tanto desde el lado desde nuestro trabajo en sí, como también afectó particularmente a las familias y en especial a aquellas familias que están signadas por la violencia. Si bien la atención en las defensorías, en el espacio físico de las defensorías se restringió por la prohibición de salir de nuestro hogar, hablábamos hace un ratito, estas nuevas se abordaron nuevas normalidades, o nuevas tecnologías vinieron para sostener, para permitir que la atención a nuestras asistidas no se vea afectada. Así no disminuyó la consulta, y se pudo sostener a partir de estas tecnologías, como por ejemplo llamados telefónicos, WhatsApp, videollamadas con distintas aplicaciones, ¿no? Y todo desde nuestro hogar. Y si bien lo que es la actividad jurisdiccional en sí se vio afectada a partir de esta situación, en particular en lo que tiene que ver con los procesos de protección contra la violencia familiar, no disminuyó, por tratarse de situaciones de emergencia. Se siguió trabajando con estas nuevas modalidades, pero al mismo nivel, ¿no? Incluso una de las medidas fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires respecto de la prórroga de la vigencia en el plazo de las medidas, lo que generó que las mujeres que ya tenían medidas otorgadas previamente, o las que se otorgaran durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, no tuvieran necesidad de renovarlas, sino que se prorrogaban por la vigencia del aislamiento. Ahora, bueno, veremos qué pasa con el distanciamiento con esta nueva situación que estamos viviendo. Entonces, no se vieron incrementadas las denuncias por ese lado, pero sí hubo denuncias por incumplimiento, ¿no? En particular, las denuncias por incumplimiento en general son abordadas por el fuero penal en lo que es la investigación del delito de desobediencia. Ya que menciono el fuero penal, voy a hablar un chiquitín sobre los inconvenientes que nos generó, o uno de los inconvenientes que hemos detectado, que tiene que ver con el canal de denuncia en el momento de la pandemia. Así como mencioné la denuncia en la Comisaría de la Mujer, que origina justamente este proceso de protección contra la violencia familiar, también hay otros canales, como ser, por ejemplo, a partir de la pandemia, un correo electrónico que se habilitó en Fiscalía a los efectos de realizar la denuncia, o bien la aplicación de seguridad de la provincia de Buenos Aires, o bien otras comisarías que por cercanía no son la Comisaría de la Mujer. Estos últimos canales no notifican a la receptoría de expedientes a los efectos de sortear un juzgado de familia para solicitar la protección, sino que comunican al fuero penal. Entonces, es
en una posterior instancia que tiene que ver con una ampliación de la declaración testimonial de la mujer, en donde ella debe solicitar la medida de protección y el funcionario que está actuando, luego ante esa solicitud, oficiar a receptoría de expediente para que se radique ese expediente. Esto hace que se pierda un poco el tiempo en radicarse y en otorgarse las medidas, porque no es lo mismo la investigación del delito que la protección, y son distintos órganos los que se encargan. Entonces nosotros también como Defensoría, ante esta situación, tratamos de vincular, conectándonos con los funcionarios de Fiscalía, a los efectos de agilizar esta radicación de esa denuncia y poder otorgarle la protección a la mujer. Esto nos lleva también a pensar que esta vinculación entre el fuero penal y el fuero de familia, y en particular en lo que tiene que ver con las situaciones de violencia, es muy importante. Es muy importante. Y para nosotros, la Defensoría especializada en género, también es muy importante conocer la investigación penal, cómo va esa investigación penal, cuál es la situación procesal del agresor en este caso, para tener una visión completa y que el abordaje sea el adecuado, ¿no? Entonces, esta vinculación, así como la articulación con otros organismos y demás, con el fuero penal es muy importante. Bueno, en definitiva, y para cerrar, lo que quiero dejar para que se entienda mejor, o sea, cuál es nuestra función, a qué apuntamos nosotros, es que la asistencia jurídica a mujeres en contexto de violencia debe ser guiada por los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, y para ello debe ser gratuita y especializada, abordando cada situación con sus particularidades, dedicando tiempo a la escucha y al asesoramiento para intentar, de alguna manera, soluciones justas. Bueno, hasta aquí, muchas gracias, quedo a disposición si luego hay preguntas. Muchas gracias, Micaela. Ardua trabajo el de Lombardi y de González, porque y quiero contarte que la pandemia nos cortó un trabajo que estábamos haciendo con Mario Barbosa, donde nosotros lo que pretendíamos, y lo vamos a continuar y lo vamos a hacer, es hacer una coordinación de todas las entidades intermedias y públicas que tratan el abordaje en general, no solamente de género, sino alimentos y demás, porque muchas veces hay distintos organismos que tienen distintos asesoramientos, y entonces para encaminar todo íbamos uno por uno a todas estas instituciones para hacer la coordinación y que las personas se sientan amparadas en forma inmediata. Trabajo que todavía nos falta muchísimo, pero que lo vamos a continuar una vez que termine todo este aislamiento. Muchas gracias, Micaela. Gracias. Bueno, después te pasaremos las preguntas que hagan los colegas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a la doctora Patricia Mónaco, que es auxiliar del juzgado número 2 de familia, y Perdón, ella va a tratar el tema. La doctora es consejera de familia. Consejera de familia. Sí, ella va a tratar el tema de en los juicios de familia es la etapa previa, cosa que hace todos los días en todos los juicios. Por consiguiente, va a tratar la parte práctica, porque ella siempre se inclina a desarrollar los inconvenientes o no que puede haber en la etapa previa. Bueno, muchas gracias, Patricia, también por participar, y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar al doctor Solari, a su cátedra por permitirnos y por presentar este foro en Moreno, al Colegio de Abogados de Moreno por haberme convocado. Así que bueno, voy a comenzar hablando la importancia que tiene
la etapa previa en el fuero de familia. ¿Por qué es importante? Nosotros sabemos que lo tenemos en el Código de la Provincia de Buenos Aires, en su articulado, a partir del artículo 828, en la cual define a la etapa previa como la etapa jurisdiccional, no contenciosa, donde van a ingresar todas las causas iniciadas por los justiciables con sus letrados, que no sea contenciosa. Y son todas aquellas que van a entrar en la etapa previa, que no admitan demora, o en aquellos casos que el juez o la jueza a cargo del juzgado dispusiera la improcedencia de esta etapa previa. ¿Por qué es sumamente importante la etapa previa? Porque en la etapa previa uno, como consejera, lo que intenta es autocomponer el conflicto sin necesidad de que se generen aún más distanciamientos o más problemas que en definitiva afectan a los niños, que son los problemas que hay entre sus progenitores, indefectiblemente van a afectar al niño porque él va a ser testigo de todas estas situaciones. Y además es muy importante la etapa previa, si nos tomamos en cuenta la estadística general, que entre un 30 a un 50% de todas aquellas causas que ingresan en la etapa previa se terminan en el proceso de la autocomposición. Terminan como una homologación de sentencia. Cuando yo digo que es muy importante el tema de la etapa previa, ¿por qué? Porque uno como consejero en la etapa previa, lo primero que tiene que hacer, al igual que mencionaba la doctora Lombardi, es siempre tener la predisposición de la objetividad y escuchar tanto al actor como al demandado y no sacar preconclusiones, porque todos en un punto tienen razón. O sea, tiene razón la actora y también va a tener algo de razón el demandado, o quizás sea el 50 y el 50. Y lo que necesitaban, en definitiva, no era iniciar un juicio que los perdure en el tiempo o que sean expedientes de 5 cuerpos, cuando en realidad, si en la etapa previa, con el abanico de cuestiones y facultades que tenemos las consejeras, podemos acompañar a esa autocomposición del conflicto. Porque también es muy importante, más allá de la predisposición que puede tener uno como poder judicial, como promotora del servicio de justicia, en este caso que me toca a mí, lo que yo digo siempre es, también es muy importante que los abogados que patrocinan a las partes en lo que tiene que ver con el fuero de familia, realmente tengan la especialidad en el fuero, porque no es lo mismo ser abogada en un juicio penal que en un juicio de familia, porque acá, de alguna manera, sin perjuicio de que estén divorciados, sin perjuicio de que se haya terminado su unión convivencial, en la mayoría de los casos tenemos descendencias, o sea, están sus propios hijos, que no los podemos partir por la mitad, que esos niños aman tanto a un progenitor como al otro. Entonces, la tarea de la consejera es tratar de autocomponer esa situación que los llevó a presentar este expediente o este juicio en un juzgado de familia. Y además, ¿por qué es muy importante? Uno tiene que tratar de hacer un seguimiento en la etapa previa. ¿Por qué? Porque si uno no maneja bien la etapa previa, esto se puede llegar a decantar o detonar luego en una situación de violencia familiar o violencia de género. Entonces hay que abrir muy bien los ojos y los oídos cuando las partes plantean la situación. Entonces, dentro del abanico que tenemos, si uno en una primera audiencia no puede autocomponer, que es casi seguro que no podamos autocomponer el 100%, pero por ahí podemos empezar a hacer pequeños acuerdos. Y quizás hay, como cada caso es concreto y es particular, lo que yo hago puntualmente es, cuando veo que la situación viene muy complicada, digo, bueno, fijamos la audiencia, le voy a dar intervención
al equipo técnico, a las psicólogas de nuestro equipo técnico, por los adultos. Con respecto a los niños, voy a designar un abogado del niño para que el niño también pueda ser oído por su letrado. También le voy a dar intervención al PREVI si veo que esto puede decantar en una situación que después termine en una violencia. Entonces, le damos intervención al PREVI. Si las partes se encuentran haciendo tratamiento psicológico, yo les pido que me proporcionen los datos de sus psicólogas, así después liberamos oficio para que me informen en qué situación está el tratamiento. Por ahí es necesario que intervenga el servicio local por alguna parte de descuido que pueda haber en el progenitor conviviente con respecto a esos niños o niñas. Entonces, con este abanico de cosas que tenemos, no es para decir, bueno, es esta audiencia, la termino hoy y chau, resolví un expediente. No, muchas veces es necesario el acompañamiento de las familias. Entonces, si se fija eso es una audiencia, fijamos una en 1 mes y medio. Cuando fijamos en 1 mes y medio, ahí voy a tener la intervención del abogado del niño con su correspondiente entrevista a sus representados. La intervención del asesor, porque le voy a correr vista al Ministerio Pupilar. Voy a tener el informe que me van a hacer las psicólogas del equipo técnico, que esos informes, que esto lo quiero aclarar, porque muchas veces los letrados me plantean, doctora, yo no puedo ver el informe. Cuando yo pido la intervención del equipo técnico en la etapa previa, los informes son in voce. ¿Esto qué significa? El equipo técnico lo va a escribir, pero no es necesario que queden en el expediente porque es una etapa previa. Si luego, después de las intervenciones, al abogado del niño, al equipo técnico, la psicóloga de coparentalidad, el servicio local y el PREVI y todos los efectores administrativos con los cuales podemos contar para hacer todos trabajar en forma corresponsable, no se logra un acuerdo y esto continúa igual o realmente uno ve que no hay modificación de parte de ninguno de los dos progenitores, en ese caso, entonces se va a dar por concluida la etapa previa y pasará a una etapa de conocimiento. Pero, y ahí es donde todos estos informes de todos los efectores administrativos y del propio equipo técnico del juzgado van a estar en el expediente porque es lo que le va a colaborar a su señoría, al titular del juzgado, cuando tenga que hacer una resolución definitiva, cuando tenga que dictar una sentencia definitiva. Particularmente las consejeras y en el juzgado en el cual yo presto funciones, que es el Familia 2 de Moreno, tanto mi compañera, que es la doctora Rafaele, como yo, y antes de cerrar la etapa, intentamos un montón de cosas y fijamos audiencias, porque lo que sí queremos es que el acuerdo que se haga perdure en el tiempo, porque de nada sirve que uno como consejera se ponga de manera imperativa a decirle a las partes, lo hacen así porque te lo digo yo, porque yo soy el Poder Judicial, ¿para qué? A mí, a la justicia eso no le sirve, al justiciable menos. Yo creo que uno tiene que acompañar a las partes a que puedan hacer el mejor acuerdo en función de su propio interés y del interés de los niños que se encuentran en esa situación. Entonces, cuando uno puede conseguir que las partes se saquen las broncas personales que tienen como a nivel pareja y se puedan empezar a repensar o a pensar como progenitores, abuelos, ¿no? Un progenitor afín de esos niños, ahí recién es cuando uno, como consejera, dice, ahora sí, ahora yo puedo pasar estos autos al asesor y puedo dictar una sentencia homologatoria. ¿Por qué? Porque ahí eso te va a dar la pauta y la tranquilidad
que cada una de estas partes que iniciaron un expediente realmente pudieron autocomponer el conflicto. Por eso digo que es sumamente importante y que de la cantidad de expedientes que se inician en la etapa previa, entre un 30 y un 50% podemos llegar a autocomponer el conflicto. También puede pasar que cerrada la etapa previa por agotamiento de instancia, porque ya uno trabajó, acompañó, pidió informes a todo el mundo, pidió intervención de todos lados, realmente las partes no se puedan autocomponer ese conflicto. Entonces uno como consejera dice, bueno, yo ya en esta etapa no puedo, ya no tengo, necesitan algo más como una directiva, que esta va a ser su señoría quien se las dé. Y muchas veces pasa que hasta que se cierra la etapa, acompañan la demanda, se corre traslado, resulta que en el medio aparecieron y pidieron una audiencia porque pudieron entre los letrados conversar y están intentando autocomponer. Y ahí le volvemos a dar una audiencia por el 833 y vuelve a ingresar a la etapa previa. Por eso lo que digo es que la etapa previa es como que es una instancia que no se termina nunca. Hay procesos que el único que no tiene etapa previa en el fuero de familia es una medida cautelar o un alimentos, que por las facultades su señoría nos da intervención por el 833, 34 y 36 a las consejeras, sí, a los fines de mediar. Pero en realidad no tiene etapa previa, pero muchos se confunden con la etapa previa, pero por este paso que nos da la juez conforme sus facultades. Entonces yo considero de mucha importancia la etapa previa, justamente por todo esto que dije, por todo esto lo que se trabaja diariamente, si bien hoy que nos toca a todos trabajar a través de dispositivos telemáticos, en mi caso puntualmente tomar las audiencias a través de Microsoft Teams, la verdad que al principio cuando comenzó la pandemia y yo por el mes de julio tuve que tomar mi primera Teams, la verdad que estaba como insegura, no sabía cómo me iba a familiarizar con esta parte, y creo que nos pasó a todos, y a los letrados que venían de afuera, por ahí cuando yo los convocaba me decían, ay doctora, es la primera Teams que voy a tener, entonces yo le contestaba, no te hagas problema que yo la primera también, entre todos lo vamos a sacar adelante, y la verdad que realmente hoy por hoy puedo tomar la Teams como estar hablando ahora o conversando con ustedes a través del Zoom. Si bien sigo insistiendo, para mí lo presencial es muy importante, porque uno en lo presencial puede observar la postura del sentarse de una persona, la cara, la mueca, cuando uno como consejera va tirando líneas para ir marcando, digamos, la cancha, ir marcando un norte. Entonces, cuando vos los tenés en el despacho, es más fácil porque esa apreciación la tenés ahí palpable. Entonces, bueno, uno, así como empezó a afinar más el oído, porque los medios telemáticos algunas veces no funcionan correctamente, uno también empezó a afinar más la parte visual, porque es muy importante la postura que toma cada una de las partes. Y ahí, en función de esto, yo, por ejemplo, cuando inicio una audiencia, yo siempre me presento como Patricia Mónaco, la consejera, o sea, yo no soy la que digo, yo soy la doctora Patricia Alejandra Mónaco, digo, a ver, saben que soy abogada, no tengo necesidad de estar, trato de ser muy amena porque realmente quiero que las partes se sientan con que se sientan como tranquilos, que pueden hablar conmigo como hablan con su letrado, y yo siempre les aclaro, conmigo pueden decirme lo que piensan, que yo, porque muchas veces te dicen, no, usted es la juez, y yo le digo, no, yo no soy la juez, hablen tranquilos, yo no soy la que voy a terminar definiendo la situación, si esto se cierra lo definirá su señoría. Todo esto son explicaciones que uno le tiene que dar a las partes, porque si uno no les da esta explicación, los abogados sabemos qué rol ocupa cada uno, las partes no tienen por qué saberlo, y si uno no tiene un lenguaje claro, entonces
hay que replantearse de qué acceso a la justicia estamos hablando si uno, como operador de la justicia, no se maneja en forma clara con quien no es abogado. Me parece que ahí también radica el tema. Ser claros con las personas que no son abogados porque no tienen por qué conocer toda nuestra terminología. Las terminologías, dejémosla para redactar un acta, para dictar una sentencia, para sacar una homologación, para sacar una medida de protección. Charlar con la gente no necesitas ningún tipo de palabras rebuscadas que impidan que esas partes no comprendan lo que uno les quiere transmitir. Entonces, me parece que en la etapa previa siempre el norte es la autocomposición, si hay niños, cortar con la vulneración de derechos que tenga ese niño, y siempre que se fija una nueva audiencia y ya está designado el abogado del niño, que esto también lo voy a aclarar, nosotros lo solicitamos desde el juzgado, enviamos el oficio electrónico al Colegio de Abogados de Moreno, y la verdad que con la rapidez de 24 horas máximo, como mucho, 48 horas, ya tenemos designado el abogado del niño, y la verdad que los abogados del niño de la departamental de Moreno, yo me saco el sombrero, y les voy a decir por qué, porque van hasta el confín de Moreno para entrevistar cuando era presencial, ¿no? Y ahora lo hacen a través de las vías telemáticas, y en la próxima audiencia, cuando yo convoco a las partes, a sus letrados, y convoco al abogado del niño, el abogado del niño agarra ahí, acompaña la entrevista automáticamente, pide lo que le pidió su representado, pide, apela, pelea, en la audiencia se planta, y es ese el objetivo que tiene que tener para mí el abogado del niño cuando está participando en una audiencia, por lo menos en mi caso de la etapa previa, porque es el abogado del niño el que está haciendo valer los derechos de ese niño, y porque cada uno de los adultos tiene su propio representante y el niño también lo tiene que tener. Y otra cosa que siempre le decimos a los abogados del niño es que cuando su representado técnico quiera hablar con su señoría, lo puede hacer en cualquier momento del proceso. No es porque se tomó una entrevista, ya el niño no tiene derecho a volver al juzgado. Él puede volver y hablar con su señoría todas las veces que quiera. Y de hecho, muchas veces piden hablar conmigo, porque ellos cuando van o cuando iban presencial, yo les decía, yo soy Pato, entonces por ahí venían y me decían, nosotros queremos hablar con Pato. Entonces, por supuesto que estaba su señoría, y yo hice la especialización en niñez, si no de ninguna manera yo escucharía a un niño, pero realmente lo escucho porque tengo esa especialización hecha que me brinda la apertura y el oído para saber lo que me está diciendo el niño entre líneas. Eso también hay que acostumbrarse a escucharlo, a verlo, y por eso es sumamente importante que en esas entrevistas el abogado del niño también esté presente. ¿Por qué? Porque el niño ya generó un vínculo con ese abogado. Entonces es sumamente importante. En la etapa previa, la participación de todo el mundo. A mí no me molesta tener a 7 personas en mi audiencia si todos tenemos el mismo norte. Sacar adelante la situación y cortar con los derechos vulnerados de esos niños o de ese progenitor no conviviente o de la progenitora conviviente. Siempre es en función de la familia. Bueno, yo puedo llegar a hablar 20 horas, no tengo más tiempo, les agradezco muchísimo. Bueno, y quedo a disposición, como siempre, de las preguntas o de lo que necesitan. Gracias. Ya van a venir las preguntas, Mónaco. Ya te van a venir las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Ahora te va a venir las preguntas. Me rectifico porque me equivoqué anteriormente y sos consejera de familia en el juzgado de familia 2, así que valga la rectificación. Y
quiero dejar aclarado que la figura de abogado del niño para mí es fundamental, y esta figura de abogado del niño tiene la envergadura que tiene en Moreno gracias a los funcionarios que le han dado ese carácter y ese lugar. Así que muchas gracias también como funcionaria. Bueno, ¿se escucha Gracias, bien doctora. lo que yo hablo? Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Sí, ¿se está escuchando? Sí, sí, muy bien. Se escucha bien. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, entonces voy a dar paso a la última disertante, que es la doctora Dusdevich, que me da una alegría. Yo ya lo dije, pero lo voy a reiterar, lo dije en la presentación. Me siento muy identificada con la doctora porque ella es, como yo, directora del consultorio jurídico, directora de abogada del niño. Es decir, todo lo que yo hago en el colegio, ella también lo hace en el colegio de Pergamino. Además que forma parte de la cátedra del doctor Solari también. Y en el curso de posgrado, el día jueves, tuve una disertación que tuvo mucho éxito. Así que, doctora, muchísimas gracias por participar, y yo ya los despido porque después que termine la doctora, va a seguir la doctora Zubieta con las preguntas que tienen para los disertantes. Así que buenas tardes a todos, muchas gracias por haber participado, y doctora, está en uso de la palabra. Muchísimas gracias, Cristina. Siempre es un placer estar acá en Moreno. Ya nos vemos bastante seguido entre el posgrado del niño, derecho procesal. Y la realidad es que como directora del consultorio, si bien la disertación hoy la encaré por otro lado, un lado más doctrinario en representación de la facultad, no por ello voy a dejar de mencionar que el tema del consultorio en la pandemia fue bastante complejo, y más pensando justamente en las personas vulnerables. ¿Por qué digo esto? Porque en Pergamino tenemos el colegio cerrado, el colegio de abogados de Pergamino está cerrado por decisiones de las autoridades, y la situación sanitaria muy compleja. En Pergamino es una ciudad chica, que al principio no teníamos caso, y desde julio estamos teniendo entre 50 y 80 casos por día, lo cual para una ciudad pequeña es mucho. Entonces, por decisión de protección del personal, y si bien en parte yo, con mucho aprecio a todas las autoridades del colegio, no estuve muy de acuerdo con el cierre del consultorio, yo estaba dispuesta a hacerme cargo de mi salud. Pero bueno, no, había que, obviamente, entendiendo que es una decisión de autoridad y que tiene que ser unánime y que no cada cual puede hacer lo que quiere, lo tuve que respetar, pero sí peleamos por un teléfono de guardia que el colegio nos otorgó, nos brindó un teléfono de guardia que lo tenemos los directores, nos vamos turnando entre los directores. Pero pensando en los sujetos vulnerables, fue bastante complejo, y pensar en cómo articular las firmas de escritos, por ejemplo, porque yo no puedo atender a la gente del consultorio en mi estudio particular, porque va en contra del código de ética, y no tengo ese permiso para hacerlo. Entonces fue pensar un poco, a ver, depende del caso, que yo estoy en la parte de lo que es consultorio, estoy en género. Entonces articulé con el área de género para que nos brindara el espacio, y las mujeres que necesitaban que la firma de escrito, nos encontrábamos en la dirección de género, me firmaban los escritos, charlábamos ahí y lo presentaba, porque en muchas cuestiones me pedían firma de parte. Y eso fue un camino de cómo articular esa tarea pensando en estos sujetos vulnerables, que la doctora Lombardi fue clarísima, y un gran aporte también para mi práctica diaria, lo que estuvo conversando. Pero bueno, si bien no tengo un canal de exposición de ese lado, lo quería mencionar porque venía un poco a colación de lo que se venía hablando, y ya que Cristina mencionó mi función en el colegio, fue un tema de pensar en los sujetos vulnerables y justamente cómo articular con las instituciones que tenemos para no cortar la atención y la defensa, porque
Defensoría no se ocupa específicamente de lo que es género en Pergamino. Nosotros somos uno de los lugares de referencia con patrocinio letrado. Así que de esa manera pudimos suplir esa situación. Ahora voy a compartir pantalla para empezar con la disertación formal, al margen de este comentario que me pareció oportuno hacer. Hay un micrófono. Hablando, concretamente le de... yo me encargo, doctora. Quiere la casa. Entonces, dale, perfecto. Ahí está. Bueno. A ver. ¿Ahí se ve el Power? Sí, doctora. Bárbaro, lo voy a poner en pantalla completa. Bueno, entonces, pensando en este tema que hay tantos sujetos y grupos vulnerables que quedaron visualizados en la pandemia, me llevó a pensar y a tener que tener presente como abogados las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Las presentes reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Se recomienda la elaboración, la aprobación y la implementación y el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. Asimismo, se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas. Continúan en las reglas de Brasilia expresando que se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas o incluso de su nivel de desarrollo social y económico. Me parece fundamental tener presente las 100 reglas de Brasilia, la realidad es que en lo que es la práctica, y más en lo que es abogado del niño y en sujetos vulnerables, muchas veces vemos que no se conocen las reglas de Brasilia, y me parece fundamental tenerlas presentes. Por eso para arrancar y pensar en el tema este que nos convoca, de los sujetos vulnerables en pandemia, me pareció fundamental tener presente las 100 reglas de Brasilia. Entonces, diciendo, a ver, ¿qué sujetos fueron los más vulnerables e invisibilizados durante esta pandemia, durante este ASPO, que ahora nos dicen que vamos a pasar al DISPO, y así es una cadena interminable de una situación que por supuesto ninguno la esperaba, y que no estábamos preparados, por supuesto. La doctora Lombardi dejó clarísimo aquellos sujetos vulnerables por cuestiones de violencia, y a mí me llevó a pensar, por eso les traje este fallo que me resultó interesante, en adultos mayores y discapacidad. En este caso, que figura en la referencia en el PowerPoint de mención, es de Corrientes, la situación fáctica que motivó la intervención del juzgado de Corrientes fue que se iniciaron de oficio las actuaciones en razón de haber llegado a conocimiento de la oficina judicial mediante un contacto telefónico del juez de paz, que una pareja de personas adultas mayores estaban habitando en una zona rural y tendrían a su cargo a su hija mayor de edad con restricciones a la capacidad no declarada. O sea, tenemos 3 personas en una situación de vulnerabilidad, adultos mayores y una hija con mayor de edad pero con una discapacidad.
y encima no solamente con una discapacidad, sino que tenía una adicción a las bebidas alcohólicas, la hija. Y cuando solía tomar y consumir alcohol, según surge de las referencias de la causa, se tornaba agresiva. Y era una situación que estaba poniendo en riesgo a sus padres, a personas adultas mayores de edad. Y en una situación entonces de palmaria vulnerabilidad, y fue esta situación la que motivó la intervención de la oficina judicial para resguardar justamente la integridad psicofísica de las personas aludidas, porque desde la pandemia nos vinimos ocupando de la salud biológica. Hace tiempo venimos hablando del derecho de familia, de la salud biopsicosocial, y en pandemia nos encontramos justamente con una protección limitada a lo bio, y donde quedó lo psico y lo social. Y en estos casos queda totalmente visualizado la vulnerabilidad de lo psicosocial. Entonces, en este caso nos encontramos con sujetos vulnerables, 2 personas adultas mayores, como también una persona con una afección a la salud mental. O sea, tenemos 3 personas en una situación de vulnerabilidad. De la información recabada y de la prueba que está aportada en la causa, surge que las personas referidas habían sostenido que su hija, palabras literales de este matrimonio, decía que su hija de 29 años de edad es discapacitada, tiene problemas en la cabeza, decían ellos, y en el corazón, y dice, ella nació así. Le llevamos, en lo que manifiestan cuando se los entrevista, dice que le llevaron una vez a hacerle atender a Corrientes, y la última vez fue hace unos meses, pero no la quisieron dejar ahí por el tema del coronavirus, manifiestan este matrimonio, que era lo que se les respondía, no se la querían atender por el coronavirus. No la querían dejar internada porque, como tenía problemas, dicen ellos, en la cabeza y en el corazón, era un riesgo para la institución. Entonces dijeron que no la iban a dejar internada ni tratarla momentáneamente. De este relato, entonces surge que la hija actualmente padece de algunos problemas de salud también hepáticos, y que tienen algunos familiares en Corrientes. Ellos estaban en un pueblo, no en Corrientes Capital, pero tienen familiares en Corrientes Capital, y en Corrientes Capital había un hospital que era el que ellos habían concurrido en aquella oportunidad. Y a donde están, en este pueblo, en zona rural, tienen poca red de contención, y el hospital más cercano está en otra ciudad, en otro departamento. Entonces, lo que hizo el juzgado en este caso, empezó a recabar información de cuál era el grupo familiar. De ello surgió que tenían otros hijos, se citó al hijo del matrimonio, quien sostuvo, bueno, ser el hijo y ser hermano de esta mujer de 29 años con la discapacidad, y que vive en Corrientes, que actualmente no estaba pudiendo venir a visitar a sus familiares por el tema del coronavirus, porque se complicaba viajar. Previo a esto, lo hacía cada 15 días o una vez al mes, venía a visitar a sus padres y a su hermana para ver cómo estaban. Pero desde que empezó la pandemia y el ASPO, no podía viajar. Y expresó que vive en Corrientes Capital, pero que estaba dispuesto a colaborar si se la llevan a Corrientes o para trasladarla, que estaba dispuesto a colaborar. También se citó a otra hermana que también vive en Corrientes y ofreció su colaboración también. Finalmente ordenan la internación, una internación provisoria para justamente tratar los problemas de salud, con lo cual después tendría que regresar al hogar, y para lo cual ordenaron otras medidas, que es realizar visitas domiciliarias bimestrales por parte de la asistente social del municipio. Traje este caso porque tuvo un final feliz, ¿no? Fue un caso, pero es un caso. Tenemos que empezar a reflexionar cuántos casos de adultos mayores como este habrá en todo el territorio nacional, en donde, en virtud de la protección de la salud física,
quedaron estas cuestiones que también son salud, terminan siendo en salud física, pero faltos de contención. Traje este caso porque me parece interesante el trabajo que se realizó y que tenemos que ocuparnos, me parece, nos tendríamos que haber ocupado desde hace bastante, pero de los adultos mayores que han quedado en esta situación de vulneración de derechos, solos, sin redes de contención, en algunos pueblos, incluso en ciudades, pero en los pueblos se hace hasta más difícil, porque hay menos contención alguna. Por eso me resultó interesante este fallo de Corrientes por el trabajo realizado. Y que hay muchísimos casos que hemos tomado conocimiento de adultos mayores que están en esta situación. Por otro lado, también como venimos hablando de las mujeres en situación de violencia, que fue totalmente y clarísima la doctora Lombardi, después tenemos este grupo vulnerable de los adultos mayores y los niños y niñas que han quedado invisibilizados en esta pandemia, porque todas sus redes de contención, como por ejemplo los colegios, en donde si pensamos en violencia, ¿qué pasa con estos niños y niñas que están sufriendo situaciones de violencia y están en el ámbito doméstico? ¿Y quién está tomando conocimiento? Esto obviamente va a depender de cómo se esté manejando cada colegio en el contacto con el niño, pero la privacidad de ese niño o esa niña que está en una situación de violencia y está en el hogar doméstico, esto lo hemos visto también como abogados y abogadas de niños. Y la rodita tiene que estar igual, ¿no? La rodita tiene que estar más o menos. A ver, ahí está. El tema de las audiencias de escucha de los niños o de la audiencia con el patrocinio letrado, pero este ámbito de privacidad, que también se fueron buscando formas de realizar las audiencias en los estudios, de llevar a los niños a los estudios y por lo menos brindar un espacio de mayor privacidad que en la casa. Si es que el problema está en la casa, digo, ¿no? Estos fueron cosas que en la pandemia que tuvimos que ir pensando porque quedaron totalmente invisibilizados. Los adultos mayores, los niños y las mujeres en situaciones de violencia, nos ocupamos mucho de la salud del coronavirus, pero nos olvidamos en varias oportunidades de estas situaciones y quedaron totalmente con derechos vulnerados. Igual que el tema de educación, que en algunos municipios, bueno, ahora acá en Pergamino, por ejemplo, arrancaron las clases si bien no son obligatorias, pero aquellos niños y niñas que no tengan recursos o que en la casa no estén dadas las condiciones pueden concurrir a las escuelas. Con medidas de seguridad, pasa que me parece que tenemos que a veces hacer un equilibrio, a ver en cada caso si solamente la salud biológica es lo más importante o si hay un montón de otras cuestiones que tenemos que encontrar la forma de pensar y buscar herramientas a través de todos los que trabajamos en las diferentes instituciones, como abogados y abogadas, pero porque esto se hizo largo, aquello que pensamos en aquel momento en marzo, yo me acuerdo el 16 de marzo creo que fue que nos avisaron de la facultad que no teníamos que ir a dar clases, y dijimos, bueno, por 15 días, y 15 días y 15 días, y acá estamos. Y vamos para largo, pero también creo que en lo que es métodos tecnológicos algunas cosas nos dejó, y creo que en lo que es los procesos de familia también hay cosas que creo que nos sirvieron, fuimos capitalizando y tratando justamente de pensar en los sujetos vulnerables. Así, por ejemplo, en lo que es educación, un fallo que también, un caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que me resultó interesante porque de sujetos vulnerables se trataba, qué vulnerables estaban estos niños y niñas que eran de un hogar de Buenos Aires, y en ese caso la justicia porteña se expidió a favor de los derechos de los niños y niñas y adolescentes que residían en ese hogar y ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que disponga de un personal suficiente y adecuado para el cuidado. Porque estamos hablando de en pandemia, el ASPO, situación de encierro, y situación de encierro dentro de un hogar
convivencial sin estar recurriendo a escuelas, sin hacer actividades. Entonces, en este fallo, que es, ahí está la cita, por si lo quieren consultar, yo ahora voy a pasar el Power por el chat, así todos y todas tienen el material, pero en este caso, lo que ordenó la justicia porteña justamente es que se ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que disponga para este hogar de personal y de actividades lúdicas para estos niños, niñas y adolescentes que estaban en una situación de total encierro, privados de educación, privados de actividades lúdicas, y tuvieron que reformar la estructura y bueno, ordenaron mediante este amparo de mayor personal para que los acompañen a hacer en las tareas de acompañamiento de escolares, para hacer actividades lúdicas y pensar en estos sujetos vulnerables. Así que creo que, bueno, la realidad es que esta situación nos agarró a todos de sorpresa, si bien lo escuchábamos, no estábamos ni preparados ni pensando que íbamos a tener que pasar por tantos meses en esta situación, y creo que igualmente se puso el mayor esfuerzo desde las instituciones, por ejemplo, como hablaba la doctora Lombardi, de defensorías, de las oficinas de género, de los colegios de abogados, del Poder Judicial a través del Microsoft Teams y todos los Zoom, Meet, fuimos buscándole la forma, pero no olvidemos a estos sujetos vulnerables. Yo ahora les voy a pasar el Power y sobre este tema y muchísimos temas más de familia y sucesiones los esperamos el martes a partir de las 14 horas en el Zoom. Ahí les dejo el ID y el código. Igualmente ahora lo paso, así ya les queda el Power y el ID para el foro del martes. La voy a dejar de compartir, así si les parece pasamos a las preguntas, a los comentarios, al aporte que quieran hacer. No, por Primero, favor. gracias doctora, gracias por su participación. Y ahora le voy a dar, no sé si está Marité Zubieta, ¿estás por allí? Si estás, porque estaba encargada de las preguntas. Marité, te doy el pase para así hacer las preguntas que ella tenía anotadas. Gracias a todos los disertantes, gracias a todos los participantes, todos tienen preguntas, así que tienen que esperar un segundito. Marité ya, Marité, ¿estás por ahí? Sí, te estoy viendo. Ponete el audio, Marité, por favor, porque si no, no te escuchamos. Cecilia Pera, ¿no está tampoco? Ah, si está Cecilia, entonces vos hacés, si tenés las preguntas. Desmuteate, por favor. Ahora sí, no me voy a desmutear. Ahora sí. Yo tengo preguntas para la doctora Patricia Mónaco. Sé que Marité tenía algunas para la doctora Micaela Lombardi. Así que si está Patricia, la doctora Patricia por ahí. Sí, acá estoy. Preguntaba en esto de cómo se desarrolló la etapa previa durante la vigencia que tuvimos del ASPO, que algo usted estuvo comentando, si quiere ampliarlo un poquito más. Sí, cómo no. Sí, con el tema del ASPO, que había que tomar igual las audiencias de Microsoft Teams, porque claramente no se podían postergar hasta el año siguiente, o sea, hasta el 2021, porque es imposible con la demanda de trabajo que tenemos justamente en la departamental de Moreno General Rodríguez, y la verdad que nos ayudó un montón. La verdad que nos ayudó un montón el tema de la acordada de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en el anexo único, la acordada 816 del 2020, donde pedía que para un mejor funcionamiento y que realmente las Microsoft Teams se pudiera continuar con el trabajo
y el acceso a la justicia continuara como si fuera presencial, por supuesto, con la normalidad que hoy nos toca vivir, es el tema, a mí lo que me preocupaba muchísimo, que creo que es a donde apunta también la doctora Zumbo, es el tema de la confidencialidad en las audiencias. ¿Por qué? Porque uno cuando está presencial puede ver, o sea, nosotros hoy tenemos al alcance de nuestras manos celulares, tablets que graban todo lo que uno puede estar diciendo. Entonces, yo lo que les pido siempre cuando inicio una audiencia es, punto 1, que tanto los letrados como las partes me pongan en la cámara, me pongan visible sus credenciales y sus documentos de identidad, porque realmente yo tengo que saber si estoy atendiendo a Juan Pérez o a Alberto González, porque la verdad es que no los conozco, no los tengo presenciales, entonces sí exhibición de sus documentos, sí exhibición de las credenciales, y por sobre todas las cosas, yo siempre le digo a los letrados que las audiencias están siendo grabadas, a donde les pido su conformidad, por supuesto, y les digo que se hace respetando los protocolos de la acordada 816. Y también les encomiendo a los letrados, cuando fijo las audiencias, que tengan, que las lean y que Marité, colaboren con pasame eso. la pregunta que se Porque la hago es yo, si vos no podés. fundamental el tema de la confidencialidad. También, a medida que fui trabajando en las audiencias, pude ver que yo podía silenciar. Entonces, de mi dispositivo, cuando en una negociación de alimentos quiero silenciar a una de las partes y su letrado, les aviso que los voy a silenciar para poder trabajar con una de las partes. Y así, y viceversa, ¿no? Porque en lo presencial los puedo sacar afuera de la audiencia y decir que me quiero quedar con una de las partes. En lo telemático aprendí a manejarme de esta forma con la Teams. No sé si, y yo la etapa previa, la verdad, que no la tuve que cancelar, no tuve que prorrogar, fijar audiencias, ni dejar sin efecto audiencias, salvo aquellas que los letrados no han notificado, pero si no, yo manejé la etapa previa como la venía manejando, con intervención del equipo, intervención del área administrativa, así que por lo pronto, desde mi lugar, me fue enriquecedor trabajar con la Teams. No sé si contesté la pregunta de la doctora Zumbo. Creo que sí, no sé si la doctora Zumbo quiere agregar algo, porque también preguntaban cómo era el tema del manejo de la confidencialidad, que usted lo explicó perfectamente muy bien, doctora, así que el doctor Ledesma también había remarcado esto de la importancia del lenguaje claro, que por suerte en la justicia se está imponiendo y mucho, para bien. Además hay un montón de agradecimientos y felicitaciones para los disertantes, tanto para vos, Mónaco, como para Lombardi. Bueno, no los pasamos a todos porque no me permita. Y ahora le pasamos a Marité, que tiene la pregunta de Micaela. Bueno, muchas gracias. Sí, me quedé sin conexión, así que discúlpenme. Bueno, Micaela, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede salir del círculo de violencia? Entonces uno sabe que salir del círculo de violencia es a través de poder transmitir el problema que uno tiene. Entonces la pregunta iría a, si yo no soy agredida, pero estoy preocupada por alguien que sí es agredido y que no puede transmitir ni poner en palabras su problema, ¿cómo lo puedo ayudar? Bueno, mira, Marité, respecto de eso, nosotros tenemos mucha vinculación con lo que tiene que ver con las políticas públicas, ¿sí? Es decir, otros organismos que no son necesariamente judiciales, en algunos casos sí lo son, como por ejemplo, bueno, en el plano penal el Centro de Asistencia a la Víctima o los peritos, trabajadora social o psicólogo que son partes en el caso nuestro, de la Defensoría, pero más específicamente, el trabajo se tiene que dar vinculándonos con ya sea
organismos del plano administrativo, es decir, puede ser un municipio, o de la provincia, algún programa específico, o bien con asociaciones, ¿sí? Nosotros particularmente en Moreno General Rodríguez tenemos distintas asociaciones dedicadas específicamente a trabajar con mujeres en contexto de violencia e incluso también con varones violentos, ¿sí? Entonces, estos programas que tienen trabajado el acompañamiento y el fortalecimiento, se comunican, nosotros tratamos de vincularlos, solicitamos su intervención, su abordaje, para que se comuniquen con ellas a los efectos de trabajar esta cuestión. Lógicamente depende de la situación en que la mujer se encuentre, si hay una voluntad o no. En ningún caso puede ser obligatoria esa intervención, y depende de cómo va a ir, por eso hablaba yo de problematizar la situación o bien ir fortaleciéndose para la toma de decisiones. Estas organizaciones, ya sea desde el municipio o bien desde otras organizaciones, por ejemplo, en Moreno contamos con Decidir, contamos con Matices, ¿sí? Que tienen bien trabajado por ejemplo, ¿no? Son ejemplos que estoy dando, tienen bien trabajado estos grupos, porque además lo trabajan en grupos de mujeres que también les pasa lo mismo. Me parece que esa es la herramienta indicada. Nosotros desde el ámbito jurídico o desde nuestro conocimiento como letrados, si bien nos capacitamos en perspectiva de género, nos capacitamos en lenguaje claro, nos capacitamos en distintas herramientas que mencionamos en todas las exposiciones que hemos hecho, tanto yo como Cecilia y Patricia, me parece que estas situaciones deben ser abordadas por otras disciplinas. Ese trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, es fundamental. Y nosotros tratamos de abordarlo por fuera, quizá, de la Defensoría con estas organizaciones. No sé si respondió tu pregunta, Marite. Sí, perfecto. La otra pregunta sería anterior, digamos, ¿no? Porque en esta pregunta ya estábamos frente a un caso puntual de violencia y cómo ayudarlo. Muchas veces la pregunta es si hay un perfil de agresor. Para mí, arriesgo a decir que no, ¿no? Pero bueno, vemos que generalmente un niño maltratado ha tenido un padre maltratador, bueno, al final es como una cadena, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las mujeres agredidas que han tenido dentro de su familia una mujer agredida. Entonces la pregunta ¿es posible o cómo? ¿Hay algún programa de prevención que esté funcionando puntualmente en la provincia de Buenos Aires o puntualmente en Moreno? Entiendo que hay gente que nos acompaña, colegas que no son de Moreno, para prevenir, ¿no?, la violencia doméstica. Mira, lo del perfil no creo. Yo lo que creo que hay es una violencia estructural. Creo que tiene que ver con el sistema de socialización, con el propio patriarcado, que por eso todas las normativas que hemos mencionado, todos los instrumentos que hemos mencionado, tanto internacionales como nacionales, tienen que ver con la promoción y la protección. Por un lado, promover esos derechos, y ahí es donde la capacitación, el trabajo en las organizaciones, en las escuelas mismas, tienden a la modificación de las conductas para poder reconstruir o deconstruir este sistema de socialización para poder llegar a un nuevo estándar, ¿no? Me parece que tiene que ver más con una violencia estructural. Ahora, que se trabajan, sí, hay programas, por ejemplo, creo que en lo que tiene que ver con las escuelas que recién me ratificabas,
El trabajar con la ESI es muy importante a estos mismos efectos, no solo por la educación sexual integral, sino por todos los tratos, ¿sí? De cómo nos tratamos entre adultos, entre niños y demás. Y estas mismas organizaciones de las cuales hablaba también tienen trabajo en ese sentido, y puntualmente ahora desde los ministerios recientemente creados, ya sea el de Nación o el de la provincia de Buenos Aires, particularmente porque estamos en provincia de Buenos Aires, los ministerios de mujeres y género y diversidades, hay mucho trabajo, que creo que me parece que ahí está la clave, con las masculinidades. Con la mujer, en contexto de violencia, está muy trabajado, hace años que se viene trabajando con respecto al fortalecimiento, a la salida del círculo. Ahora está más está más concentrado en lo que tiene que ver con el apoyo económico para que esa salida, una vez que esté fortalecida, se pueda concretar realmente con un acompañamiento económico, pero por otro lado se está trabajando con las masculinidades para poder realmente modificar esas conductas. Y me parece que eso es fundamental. Tanto hay programas, por ejemplo, desde líneas telefónicas en donde si el varón violento está o el agresor está en alguna situación, puede llamar para ser aconsejado, o bien también hay grupos, desde Moreno ya se está trabajando, desde lo que es la dirección de géneros en la municipalidad, y las organizaciones que mencioné también, tienen grupos que trabajan masculinidades. Nosotros desde las medidas de protección que solicitamos en Defensoría, hemos en algunos casos solicitado la incorporación a esos grupos. Por ahora es voluntaria, pero yo creo que incluso el juzgado tiene la clave para, en algunos casos, cuando los incumplimientos son muchos y demás, hacerla obligatoria. Así que me parece que la clave complemento estaría. en este punto, en lo que es Pergamino, está el grupo de masculinidades que funciona de Dirección de Mujer y Familia. Yo fui abogada un tiempo para masculinidades, o sea, asesoramiento con perspectiva de género para el varón que ingresaba al grupo. Hicimos un trabajo de red con juzgados de garantías, fiscalías y juzgados de familia, en donde fuimos a presentar el proyecto, y hoy en la actualidad yo no trabajo más, dejé el trabajo listo y fui para otra área, pero los están ordenando de manera obligatoria la asistencia al grupo de masculinidades. Sí, eso para complementar lo que está haciendo. Tomando un poco esto que ustedes dos decían, y respecto un poco de las masculinidades y todo esto de la violencia estructural, si una persona fue agredida y necesita ayuda médica, ¿quién debe ayudarla y dónde debe dirigirse en Moreno? ¿No? Un poco teniendo en cuenta esto de que a veces a muchas mujeres tampoco le creen que cuando llegan golpeadas han sido golpeadas, ¿no? Creo que esto que es importante, ponerse, bueno, vamos a un centro de atención médica, bueno, sí. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se maneja eso? ¿Quién es realmente? Bueno, eso es un estereotipo, claramente. Eso es lo que obviamente, hay que trabajar. pero existe, sí. Sí, claro. Y justamente es a lo que apunta la ley Micaela, que es de capacitación obligatoria en género y violencia de género, a los 3 niveles del Estado, a los 3 poderes del Estado, y en los distintos niveles se han ido ratificando, tanto en Provincia de Buenos Aires como en los municipios, a la ley provincial. Un poco eso, que creo saliera el tema de la ley Micaela, ¿no? Bien, creo que esa es a ver, la herramienta legal la tenemos. Yo siempre digo, la igualdad legal o la igualdad formal la tenemos. Tenemos todas las herramientas, leyes, mucha normativa respecto de la igualdad y la no discriminación de las mujeres y también disidencias. Ahora bien, la igualdad real no hemos llegado a ese punto de ninguna manera y estamos muy, muy lejos de eso. ¿Cómo hacer que estas leyes
que esta normativa que tenemos, que existe, se aplique. Bueno, un primer paso es justamente generar esa jerarquía, ¿no? Jerarquizar y, por ejemplo, tener un Ministerio de Mujeres y géneros. Eso es fundamental. Ahora bien, cumplir con las capacitaciones. Las capacitaciones, la ley Micaela es del año 2018. Las capacitaciones en género y violencia de género se han dado, pero son muy escasas en todas las organizaciones, en todos los organismos. Ha sido quizá un curso de un día, un curso de unas clases, un curso virtual. Tiene que ser algo permanente, no puede ser una capacitación única, sino que tiene que ser un programa, porque modificar conductas, vencer estereotipos, no puede ser en una clase. No es algo que podamos modificarlo desde ese aspecto. Entonces tiene que ser algo permanente. Como así también que esa misma ley u otras leyes sean abiertas, ¿sí? se sancionen a otros niveles, como por ejemplo se estaban avanzando en lo que es ley Micaela en medios de comunicación, que es súper importante, y también protocolos en distintas empresas privadas que de a poquito tratan de aplicarlo. Yo creo que debería ser obligatorio también, porque vencer esa violencia estructural de la que hablamos, si no capacitamos hacia ello, esto que decía yo, promoción y protección. ¿Cuál es la promoción? Y la promoción es esa. Así que en los centros de salud, en las salitas, en todos los ámbitos y en las comisarías ni hablar. O sea, vos te fuiste al ámbito de salud, pero ni hablar en las comisarías. Yo hacía hoy hincapié a una cosa es una denuncia en la comisaría de la mujer, donde quienes te van a atender están capacitadas y además saben cuáles son las redes en las cuales se tienen que vincular. Ahora, una denuncia en una comisaría de una localidad que no tenga esa capacitación, ni siquiera detectan que esa mujer necesita protección para mandarlo a un juzgado de familia. O sea, solo entienden que las denuncias que toman van para investigación de delito. Entonces, falta mucha capacitación, pero la herramienta está. Entonces, es una cuestión de gestión. ¿Mm? Gracias, Micaela. Bueno, yo dejo flotando una pregunta, pero tiene otra pregunta Cecilia, que es si es posible recomponer la relación entre un agredido y un agresor, y si realmente la persona que agrede se puede rehabilitar. Queda ahí, no sé, si la quieren contestar, alguno la conteste, y si no, la dejamos para la próxima. Yo les hago es un comentario, una apreciación personal del trabajo que transité cuando estuve en el grupo de masculinidades y nos capacitamos con diferentes teorías, porque están las teorías dentro del ámbito, grupos de masculinidades dentro del ámbito de salud y los grupos de masculinidades con una mirada más de la psicología social, son de diferentes teorías. Así que en realidad no adoptamos un criterio estricto ni la de que pregonaba Musil, ni psicología social, sino buscamos herramientas de los dos para encontrar nuestro trabajo. Y en virtud de esas capacitaciones, lo que llegamos a tomar conocimiento es que en realidad ahí tenemos que pensar los diferentes, si se quiere, perfiles de hombres con los que estemos trabajando. Hay hombres que son reeducables y hay otros hombres que no los podemos reeducar porque responden más a una estructura psicopática. Entonces, con aquel persona de un perfil psicopático no lo podemos reeducar desde el grupo de masculinidades. Así también a través de las entrevistas de admisiones que nosotras hacíamos en el grupo para que puedan ingresar los varones y trabajar con esos varones, junto al psicólogo tratábamos de justamente visualizar esto, de qué tipo de hombre estábamos ingresando. Si era una persona con perfil psicopático, no iba a trabajar con nosotros en nuestro grupo, porque no podíamos reeducarlo y no iba a cumplir nuestro objetivo. Y ahí teníamos que mandarlo más al área de salud
y no sé cuál es el trabajo específico que se hacía dentro de lo que es el hospital, psicología y psiquiatría, y si no, con lo que es la justicia, las penas más severas, pero lo que es el grupo de reeducación justamente tiene que responder este varón que lo puedes reeducar, que viene con una violencia aprendida. Con aquella persona que tiene una violencia aprendida, sí es posible y hemos tenido resultados bastante buenos, no en todos los casos, pero hemos tenido resultados bastante buenos e incluso alertas. Podíamos advertir situaciones que, por ejemplo, en un caso en donde estaban concurriendo los dos, la mujer en el área de grupos con el grupo de mujeres, y el varón venía con nosotros y nosotras al grupo de varones de reflexión. Y en ese caso, al estar concurriendo los dos, pudimos advertir que estaban tratando de volver a vincularse de una manera agresiva con situaciones complejas. ¿Quién nos manifiesta la situación? Es el mismo varón que nos dice, yo no puedo con esto. Y al nosotros estar trabajando con él y con ella, pudimos trabajar con esa pareja. Pero lo de la reeducación y la reflexión, por eso es reeducativo reflexivo, reflexionar y reeducar. Tiene que responder a esta violencia aprendida. El psicopático, al menos de lo que yo he aprendido y me he capacitado para poder concretar este trabajo, no es posible. Yo justo tenía una pregunta, doctora, para usted, referida a ese tema. ¿Cómo se hace para compatibilizar las incumbencias profesionales del consultorio jurídico y las situaciones de vulnerabilidad? ¿Cómo se hace para compatibilizar? Claro, desde el consultorio jurídico estas situaciones de vulnerabilidad del ámbito profesional. ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Se refieren o...? Claro, ¿cómo las abordan ustedes? Nosotros es así, yo estoy en el consultorio jurídico de la mujer y violencia de género. Mi competencia en lo que es el colegio de abogados es justamente para intervenir en casos de violencia que no sean penales, no tenemos competencia en el fuero penal, sino para todo lo que es el pedido de medidas cautelares, seguimiento de medidas cautelares y cuestiones conexas que necesite esa mujer, como ser los regímenes de comunicación, medidas de alimento. Así que de esa manera nosotros tomamos la causa, siempre tenemos un reglamento, lo que es en el ámbito del colegio, personas que no puedan afrontar un abogado particular, si puede afrontar un abogado particular no podemos tomar el caso, porque es parte de nuestro reglamento. Sí podemos hacer el asesoramiento de la situación de violencia, pero no podemos patrocinar ni representar en las cuestiones conexas. Y siempre, como es del consultorio, yo no puedo dar mi teléfono particular, no puedo atenderlo en mi estudio. Por eso en esta pandemia fue pensar cómo podíamos hacer esto, con lo cual el colegio nos brindó un teléfono de guardia y igualmente se redujo mucho el trabajo a lo que trabajamos con normalidad. Yo estoy todos los miércoles. La realidad es que estamos trabajando muy pocas causas, muy poco, propio de que justamente al estar el lugar cerrado, esto del teléfono celular, no es lo mismo que la atención con la puerta abierta del colegio, estamos teniendo muy pocas causas. Entonces ahora es así, llaman al teléfono de guardia, depende de que sea la consulta, pues nos turnamos con el teléfono. Si está otro director, él me articula el caso para que yo intervenga, pero no lo puedo citar a mi estudio. Por eso también hay como implicancias que estamos viendo cómo hacer. Por eso hablamos con la dirección de género y nos encontramos con la mujer en la dirección de género para los casos que necesitamos la firma del escrito. Pero ya te digo, estamos interviniendo muy poco. Bueno, les agradezco a todos los participantes y a todos los disertantes también. Nuevamente le agradezco al doctor Solari que siempre nos convoque a nuestro querido colegio. Así que, bueno, creo que este tipo de convocatorias nos ayudan a reflexionar, a pensar y a evolucionar en los distintos temas. Así que insto a que en todos los institutos
lo hagan. Así que muchas gracias a todos, y bueno, nos veremos en el foro entonces. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.